El Hospital General de Westside, un símbolo de excelencia en la atención médica en una zona suburbana adinerada, está a punto de enfrentar un desafío inesperado cuando Jennifer Walker, una talentosa enfermera negra, se une al personal. Poco sabe ella que pronto se enfrentará a prejuicios profundamente arraigados que hierven a fuego lento debajo de la superficie del hospital a medida que aumentan las tensiones y los conflictos se intensifican. Un paciente modesto llamado Michael Harris observa en silencio desde su cama de hospital, pero el señor Harris no es un paciente común y su presencia lo cambiará todo. ¿Qué poder misterioso tiene este paciente y cómo podría la lucha de una enfermera convertirse en el catalizador de un cambio sistémico? Vamos a sumergirnos para descubrirlo, pero antes de profundizar en la historia, comente a continuación para hacernos saber desde dónde está mirando y si disfruta de historias con giros inesperados y justicia servida, no olvide suscribirse al canal para apoyarnos. Jennifer Walker, una enfermera negra con muchos años de experiencia en el campo médico, acababa de comenzar su nuevo trabajo en el Hospital Westside, un reconocido centro de atención médica en los suburbios ricos. Con su sólido conocimiento profesional y su espíritu dedicado, Jennifer esperaba que este trabajo le abriera nuevas oportunidades y la ayudara a crecer en un entorno profesional. Westside era uno de los mejores hospitales de la región, famosos por sus médicos altamente experimentados y equipos de última generación. Aunque había oído hablar de su reputación durante mucho tiempo, Jennifer no podía deshacerse del nerviosismo cuando puso un pie en el gran campus del hospital por primera vez. Los espaciosos pasillos bordeados de pisos de mármol pulido y luces fluorescentes que se reflejaban en ellos hacían que el espacio se sintiera aún más frío y formal. El hospital fue elogiado no solo por su profesionalismo en la atención al paciente, sino también por su estricto apego a los más altos estándares. Sin embargo, detrás de la brillante apariencia de profesionalismo, Jennifer no estaba preparada para los desafíos que se avecinaban. Desde el momento en que ingresó al hospital, sintió que algo andaba mal. Las miradas fugaces de otros miembros del personal se posaban en ella por un breve segundo antes de alejarse rápidamente como si no quisieran reconocer su presencia. Las conversaciones entre enfermeras y médicos de repente se silenciaban cuando Jennifer se acercaba, dejando atrás una atmósfera de desconocimiento y aislamiento. Jennifer había escuchado historias de discriminación racial en el campo médico de sus amigos, pero no esperaba experimentarlo de primera mano en su primer día en su nuevo lugar de trabajo. Aún así, trató de no dejar que ese sentimiento la detuviera. Jennifer creía que con la experiencia y perseverancia, pronto demostraría su valía y se ganaría el respeto de sus colegas cuando se acercó al mostrador de recepción para registrarse. Jennifer se encontró con otros miembros del personal de atención médica, la mayoría de los cuales eran blancos. La sensación de alienación regresó cuando notó que nadie hacía el esfuerzo de saludarla. Jennifer se recordó a sí misma que tal vez esto era solo ansiedad inicial por conocer a alguien nuevo y decidió no pensarlo demasiado después de completar el papeleo de admisión. Jennifer recibió instrucciones de reunirse con el médico jefe, el Dr. David Richards, uno de los médicos más respetados del hospital. Entró en su oficina con la esperanza de que esta fuera una oportunidad para establecer una relación positiva, pero cuando lo conoció, esa esperanza se desvaneció rápidamente. El Dr. Richards, con una expresión fría, saludó a Jennifer con una mirada gélida y hostil. «Hola, señorita Walker», dijo rígidamente, «espero que esté lista para cumplir con los altos estándares de nuestro hospital, no toleramos descuidos ni errores aquí». Jennifer podía sentir la tensión en el aire. Asintió tratando de mantener una actitud profesional, pero por dentro no pudo evitar sentirse pesada. Este primer encuentro no fue lo que esperaba y parecía que era solo el comienzo de los desafíos que enfrentarían en los próximos días en el Hospital Westside. Nadie lo dijo en voz alta, pero Jennifer comprendió que el color de su piel la había colocado en una posición especial. En el momento en que puso un pie en el hospital, se dio cuenta de que tendría que trabajar el doble para demostrar que no solo era una enfermera capaz, sino también una persona fuerte capaz de superar los prejuicios subyacentes en el hospital después de su tensa reunión con el Dr. David Richards. Jennifer Walker intentó mantener la calma. Se dijo a sí misma que era solo el comienzo y que las cosas podían mejorar. Aunque notó la actitud fría del jefe de departamento, Jennifer no quería dejar que afectara su trabajo. Salió de su oficina, respiró hondo y se dirigió al área de recepción para recibir su primera tarea del día. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, notó la atención incómoda de algunos otros colegas, le dieron miradas misteriosas solo para apartar la mirada rápidamente como si no existiera. Algunos ni siquiera se molestaron en saludar o asentir, lo que Jennifer notó que era diferente de cómo otros miembros del personal interactuaban entre sí. La sensación de aislamiento se hizo cada vez más evidente a medida que se acercaba a la estación de enfermeras. Jennifer decidió ignorar las miradas e intentó mostrar profesionalismo presentándose. Se acercó a las enfermeras. Estación donde un grupo de enfermeras se había reunido con la esperanza de comenzar a hacer conexiones, sonrió con confianza y dijo hola a todos, soy Jennifer Walker, la nueva enfermera. Estoy deseando trabajar con todos ustedes.
los que la rodeaban inmediatamente guardaron silencio e intercambiaron miradas entre sí. Una enfermera rubia llamada Karen miró a Jennifer con frialdad y respondió en un tono despectivo: «Sí, lo sabemos, tal vez debería consultar con la enfermera jefe para obtener su horario». Su voz estaba llena de indiferencia, como si dar la bienvenida a Jennifer fuera simplemente un deber obligatorio. Jennifer sintió la atmósfera pesada y distante a su alrededor a pesar de sus mejores esfuerzos por causar una impresión positiva. No pudo evitar notar la frialdad de sus colegas, aunque no lo dijeron directamente. Jennifer supo que el racismo subyacente estaba presente después de recibir instrucciones de la enfermera Karen. Jennifer fue a encontrarse con la enfermera jefe, Emily Brown, la persona a cargo de sus tareas diarias. En el camino, cada paso que daba se sentía como un recordatorio de que estaba entrando en un entorno completamente diferente, uno en el que tendría que luchar no solo para hacer bien su trabajo, sino también para superar los prejuicios invisibles que la rodeaban. Tan pronto como entró en la oficina, Jennifer se encontró con la enfermera jefe Emily Brown, una mujer de mediana edad con un rostro severo. «Eres Walker, ¿verdad?», preguntó Emily sin mirar a Jennifer. Su voz autoritaria y distante: «No seré mimosa ni seré suave contigo, espero que mantengas el ritmo aquí, no tenemos tiempo para errores». Jennifer asintió diciéndose a sí misma que cada comienzo era difícil, especialmente en un lugar extranjero como este. Sin embargo, en el fondo sentía que los desafíos no solo vendrían de la carga de trabajo, sino también de las miradas escrutadoras y la falta de buena voluntad de quienes la rodeaban. Mientras Jennifer se preparaba para salir de la oficina, la enfermera jefe Emily no se molestó en decir otra palabra o ofrecer algún estímulo en el pasillo. Jennifer siguió sus propios pasos hasta el área de atención al paciente. Trató de concentrarse en su trabajo, recordándose a sí misma que demostraría su valía a través de sus habilidades y dedicación, independientemente de lo que pensaran los demás. Sin embargo, la sensación de aislamiento había comenzado a socavar su determinación, haciendo que su primer día en el hospital Westside fuera más desafiante que nunca. Jennifer se dio cuenta de que este lugar no era solo un hospital, también era un campo de batalla psicológico donde tenía que enfrentar tanto la discriminación racial como los prejuicios implícitos. Al comienzo de un viaje difícil, Jennifer decidió que no se dejaría derrotar aunque su primer día no salió como lo esperaba. Se prometió a sí misma que mañana sería una nueva oportunidad para demostrar su valía no solo como enfermera sino como una persona fuerte capaz de superar todos los obstáculos. Cuando Jennifer Walker dejó la oficina diurna de la enfermera jefe Emily Brown, sintió una pesada carga presionando sus hombros. Su primer día en un hospital de Westside se había convertido rápidamente en una batalla mental en lugar del ambiente de trabajo amigable que esperaba, pero sabía que no podía rendirse fácilmente. Dentro del corazón de Jennifer, las enseñanzas de su madre siempre fueron una fuente de fortaleza que la ayudó a superar incluso los desafíos más difíciles. Cuando era niña, Jennifer siempre escuchaba a su madre Carol Walker hablar sobre las dificultades que había enfrentado trabajando en un entorno prejuicioso. Carol había sido maestra y ella también había encontrado discriminación debido al color de su piel. «Cariño, la vida nunca será justa con personas como nosotros», su madre había dicho con voz firme pero cálida. «Pero nunca puedes dejar que nadie te vea débil, dudarán de tus habilidades, pero tienes que demostrarles que no solo eres bueno, sino que superas lo que esperan». Cuanto más pensaba Jennifer en su madre, más sentía que el coraje y la resiliencia brotaban dentro de ella. Sabía que no solo estaba luchando por sí misma, sino por todas las demás mujeres de color que también enfrentaban la injusticia y la discriminación. Su madre le había enseñado que en un mundo donde la gente la juzgaba por el color de su piel, Jennifer tendría que demostrar su valía a través de su talento y determinación inquebrantable. Jennifer también recordó su tiempo en la escuela de enfermería, cuando tuvo que soportar miradas escépticas de sus compañeros de clase e incluso de algunos profesores. La gente a menudo cuestionaba si una niña negra podría tener éxito en un campo tan exigente y preciso como la atención médica. Había pasado muchas noches sin dormir estudiando, practicando y esforzándose incansablemente para demostrar que no solo era capaz, sino que podía sobresalir. Sus logros en la cima de su clase, ganándose la admiración de los maestros más justos, ayudaron a solidificar su sentido de sí misma. Ahora, de pie en los fríos pasillos del hospital Westside, Jennifer sintió que esa misma determinación regresaba. Había superado desafíos similares antes y lo haría de nuevo. Esta no era la primera vez que se enfrentaba a escaleras críticas, pero sabía que lo más importante no era lo que pensaran de ella, sino cómo actuaría para superar estos desafíos. Jennifer entró al vestuario para prepararse para su turno, pero no podía deshacerse de los sentimientos de soledad y distancia de sus colegas. Se preguntó si las cosas cambiarían alguna vez, pero entonces la imagen de su madre apareció en su mente nuevamente, una mujer fuerte que siempre sonreía a pesar de los obstáculos. Su madre había vivido una vida de resiliencia, nunca permitiendo que la discriminación debilitara su espíritu. Cuando te sientes derrotado, cariño, ahí es cuando tienes que levantarte más fuerte que nunca.
Su madre había dicho una vez y en este momento Jennifer sabía que no podía dejar que los comentarios hirientes o la indiferencia de sus colegas la detuvieran, tenía que luchar no solo por ella misma, sino por todas las mujeres de color que compartían los mismos sueños y aspiraciones. Jennifer salió del vestuario, la pesadez en su corazón se desvaneció gradualmente, reemplazada por una determinación más fuerte que nunca. Había pasado por demasiado para llegar aquí y no dejaría que nadie, ni siquiera el Dr. Richards ni nadie más, la derribara. Sabía que su batalla no solo se llevaría a cabo en el piso del hospital, sino también en las mentes de quienes la rodeaban, pero como su madre le había enseñado, Jennifer nunca dejaría que la vieran flaquear, demostraría que no solo era una gran enfermera, sino una mujer fuerte que podía enfrentar cualquier desafío. Jennifer entró al área de atención al paciente sintiéndose lista para lo que fuera. Las dificultades que la esperaban hoy podrían no haber sido perfectas, pero estaba preparada para una larga lucha. El primer día de Jennifer Walker en el hospital Westside llegó lentamente a su fin, pero los sentimientos de alienación y aislamiento no disminuyeron. Cada hora que pasaba se sentía como otro desafío que tenía que enfrentar. No era solo la pesada carga de trabajo de la atención al paciente, sino también el prejuicio oculto de sus colegas y las conversaciones susurradas a sus espaldas que no podía evitar aquí, a pesar de sus esfuerzos por mantener su espíritu y mostrar un profesionalismo absoluto. Jennifer se sintió como una extraña, completamente separada de sus compañeros durante su turno. Jennifer comenzó a notar signos más claros de la discriminación que enfrentaba. Algunos colegas parecían evitarla deliberadamente, negándose a cooperar o incluso a participar en una conversación informal cada vez que entraba en la habitación de un paciente. Las conversaciones entre otras enfermeras se silenciaban abruptamente como si su presencia fuera una interrupción incómoda. Incluso las tareas que le dieron reflejaban una injusticia sutil, ya que a Jennifer se le asignaron repetidamente tareas más difíciles, mientras que a otras enfermeras se les asignaron trabajos más fáciles y tenían tiempo libre para descansar a media mañana. Jennifer recibió una orden para cuidar a un paciente particularmente difícil. Robert Coleman, un hombre mayor. Conocido por sus actitudes racistas, anteriormente había rechazado la atención de varias enfermeras y cuando supo que Jennifer sería su próxima cuidadora, inmediatamente expresó su disgusto, no uno negro de ninguna manera. El señor Coleman gritó cuando vio a Jennifer entrar en la habitación, «Les dije que no quiero que nadie como tú me toque. No estás calificada para cuidarme». Jennifer respiró hondo, se había acostumbrado a escuchar tales comentarios, aunque todavía le dolían el corazón. Sin embargo, se negó a dejar que la ira o la tristeza nublaran su juicio. En cambio, mantuvo la actitud tranquila y profesional que había desarrollado durante años de enfrentar la discriminación racial. «Señor Coleman, soy la enfermera Jennifer Walker y seré responsable de su cuidado hoy. Solo quiero asegurarme de que reciba la mejor atención posible», dijo con voz suave pero firme. El señor Coleman pareció un poco sorprendido por su actitud tranquila y profesional, pero su ceño fruncido y su falta de voluntad para cooperar permanecieron mientras Jennifer le tomaba la presión arterial y revisaba sus signos vitales. Murmuró insultos raciales en voz baja, lo cual ella intentó ignorar con todas sus fuerzas. Su desdén era obvio, pero Jennifer se recordó a sí misma que debía mantenerse profesional a pesar de sus palabras hirientes. Cada vez que salía de la habitación del paciente, Jennifer sentía un gran peso en su mente. No podía negar que la discriminación no solo provenía de la paciencia, sino también de sus propios colegas. Las otras enfermeras sabían muy bien sobre la actitud racista del señor Coleman, pero aún así se lo asignaron como si quisieran probar su paciencia o incluso verla fallar. Jennifer entendió que esta era una forma de discriminación encubierta, una forma de ponerla en las situaciones más difíciles con la esperanza de que cometiera un error a media tarde. Cuando Jennifer estaba a punto de salir del área de trabajo para almorzar, accidentalmente escuchó a otras dos enfermeras hablando de ella sin saber que estaba cerca. «No sé qué estaban pensando cuando contrataron a una persona negra aquí», una enfermera dijo con desprecio. «Sí, este es un hospital de primer nivel, no un lugar para alguien como ella. Probablemente solo la contrataron por esa tontería de la diversidad, no por sus habilidades reales». La otra enfermera estuvo de acuerdo, su tono se llenó de burla. Jennifer se quedó quieta por un momento, sus manos se apretaron, pero decidió no confrontarlos. Sabía que cualquier acción o palabra suya en esta situación podría ser malinterpretada y utilizada en su contra. Ella no quería crear un conflicto que solo reforzaría los prejuicios que ya tenían contra ella. Aunque su autoestima estaba herida, Jennifer simplemente suspiró y continuó con su trabajo más decidida que nunca. Después de su hora de almuerzo, Jennifer regresó a su turno solo para encontrar que la discriminación continuaba creciendo. El doctor David Richards, que había sido frío con ella desde la mañana, continuó mostrando su falta de buena voluntad. Constantemente monitoreaba y examinaba el trabajo de Jennifer, dejando en claro que no confiaba en sus habilidades cada vez que Jennifer completaba una tarea. El doctor Richards inmediatamente lo verificaba 2 veces como si esperara que cometiera un error. Enfermera Walker gritó en voz alta frente a sus colegas: «Espero que esté familiarizado con nuestros procedimientos aquí, no tenemos lugar para ningún error».
especialmente de alguien nuevo como usted. El corazón de Jennifer se apretó ante sus palabras llenas de presión y sarcasmo. Ella sabía que le estaba poniendo deliberadamente en una posición difícil, como si esperara que cometiera un error para poder criticarla más. Sin embargo, Jennifer se mantuvo firme, negándose a dejar que esas palabras rompieran su espíritu. Ella sabía que incluso el error más pequeño traería todas las críticas sobre ella, no solo porque ella era una enfermera nueva, pero debido a que era una mujer negra en un entorno donde el racismo acechaba en cada rincón. A pesar del estrés y la creciente presión, Jennifer continuó desempeñando sus funciones con dedicación. Cada paciente que atendía recibía toda su atención y habilidades. Sabía que lo único que podía controlar era cómo respondía y se presentaba en este entorno difícil. Pero la injusticia persistió. Hacia el final de su turno, otra enfermera se acercó a ella con una pila de archivos de pacientes. Walker, ¿puedes manejar estos casos? Necesito irme temprano hoy, dijo la enfermera. Su voz goteaba con sarcasmo y carecía de empatía. Jennifer se dio cuenta de que estas eran tareas destinadas a otras enfermeras, pero por alguna razón todas se las estaban imponiendo. Esto no era solo una distribución injusta del trabajo, era un intento deliberado de poner a prueba su paciencia y habilidades. Jennifer sintió presión de todos lados, pero aún así tomó la pila de archivos y continuó su trabajo sin quejarse a medida que el día llegaba a su fin. Jennifer se sintió mental y físicamente agotada. Cada paso pesado que daba al salir del hospital se sentía como un recordatorio de los desafíos que había enfrentado ese día. Sin embargo, en el fondo, la determinación de Jennifer seguía siendo tan fuerte como siempre. Había enfrentado estos desafíos antes. Y no dejaría que nada ni nadie la detuviera. A pesar de que el hospital Westside le había mostrado su lado oscuro en su primer día, Jennifer sabía que no se rendiría. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque en el fondo de su corazón todavía se aferraba a la palabra de su madre. Palabras: nunca dejes que nadie te vea débil. Después de un largo día lleno de desafíos y discriminación encubierta por parte de sus colegas, Jennifer Walker intentó mantener la calma y seguir haciendo su trabajo. Cuando su turno estaba llegando a su fin, la enfermera jefe Emily Brown la llamó a la oficina administrativa para asignarle una nueva tarea con un tono brusco. La enfermera Brown dijo: Walker, tenemos un paciente VIP que acaba de ser ingresado, tuvo un accidente de esquí y se rompió ambos brazos. Su nombre es Michael Harris y quiero que seas el principal responsable de su cuidado. Asegúrate de que reciba un trato especial, ¿entiendes? Jennifer asintió, tratando de no dejar que la creciente presión se mostrara en su rostro. Los pacientes VIP a menudo requerían cuidados y atención adicionales, y con la situación actual, sabía que incluso el error más pequeño se magnificaría. Aún así, Jennifer estaba decidida a realizar sus tareas con la mayor profesionalidad, tal como lo hacía con todos los demás pacientes. Cuando Jennifer entró en la habitación 302 donde se hospedaba el señor Michael Harris, vio a un hombre de mediana edad con una apariencia fuerte pero cansada. Sus brazos estaban fuertemente vendados desde los codos hacia abajo. Parecía que tenía dolor, pero su comportamiento no traicionaba el aura de un hombre acostumbrado al poder. El señor Harris no era como los otros pacientes difíciles que Jennifer había tratado más temprano ese día. Aunque había algo diferente en él, la diferencia de clase entre ellos era clara, lo que la hacía sentir un poco aprensiva. Hola, señor Harris, soy Jennifer Walker, la enfermera que lo atiende hoy, dijo Jennifer con una sonrisa amable, tratando de crear una atmósfera cómoda. El señor Harris la miró por un momento, su mirada se llenó de curiosidad y evaluación. Hola, Walker, respondió con voz tranquila, no esperaba tener este tipo de accidente, es realmente desafortunado, ¿no? Jennifer asintió levemente y rápidamente comenzó a revisar sus signos vitales. Trabajó profesionalmente evaluando sus indicadores de salud y asegurándose de que todo estuviera estable. El señor Harris no se comportó como los otros pacientes que había atendido hoy, no mostró ningún signo de prejuicio racial o incomodidad con que ella estuviera a cargo. En cambio, la observó de cerca con un interés sorprendentemente entusiasta. En cada uno de sus movimientos. Cuando Jennifer terminó su chequeo, el señor Harris dijo inesperadamente: pareces muy competente, no he conocido muchas enfermeras tan minuciosas como tú. Jennifer estaba un poco sorprendida por el cumplido, pero respondió con una sonrisa modesta: gracias, señor, solo estoy haciendo mi trabajo. El señor Harris la miró por un momento más, como si estuviera tratando de entender algo más profundo detrás de su suave sonrisa. Le preguntó: ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí, Jennifer? Dudó brevemente antes de responder: en realidad hoy es mi primer día en Westside. ¿Tu primer día? El señor Harris levantó una ceja, claramente sorprendido. Entonces, ¿cómo lo encuentras? ¿El hospital está a la altura de su reputación? Jennifer sintió la curiosidad en su pregunta, pero no quería compartir demasiado sobre sus experiencias. Después de todo, él era solo un paciente. Ella eligió responder diplomáticamente: el hospital tiene altos estándares, y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para adaptarme. El señor Harris permaneció en silencio por un momento, como si contemplara su respuesta antes de que pudiera decir más. La puerta se abrió de repente, y el doctor David Richards entró con una amplia sonrisa artificial completamente diferente de la actitud que solía mostrar Jennifer. Señor Harris, Dr. Richards, saludó, su voz llena de entusiasmo que Jennifer nunca había visto antes. Veo que la enfermera Walker ha estado tomando, te cuidó mucho.
es una de nuestras mejores enfermeras y siempre se asegura de que los pacientes reciban el más alto nivel de atención. Jennifer luchó por mantener una expresión neutral. Sabía muy bien que el Dr. Richards no confiaba en sus habilidades y que su falso elogio era solo un intento de complacer al señor Harris, el paciente VIP. El señor Harris no parecía particularmente interesado en los cumplidos del Dr. Richards. En cambio, se giró hacia Jennifer y le preguntó, ¿crees que el hospital te ha tratado de manera justa? La pregunta tomó a Jennifer con la guardia baja y la puso en una posición incómoda. No supo cómo responder frente al Dr. Richards antes de que pudiera decir algo. El Dr. Richards la interrumpió. Por supuesto que sí. Acaba de comenzar, pero ya le han asignado tareas importantes. Valoramos mucho la diversidad y la inclusión aquí. Las palabras del Dr. Richards hicieron que Jennifer se sintiera más incómoda que nunca. Sabía muy bien que la realidad era completamente diferente de lo que él estaba diciendo. La frialdad y la discriminación que había enfrentado durante todo el día contrastaban marcadamente con la imagen que el Dr. Richards intentaba proyectar. Sin embargo, el señor Harris no parecía convencido por los comentarios falsos del Dr. Richards. Miró a Jennifer con una mirada que sugería que entendía más que ella. Podría decir ya veo, dijo en voz baja, pero significativamente espero que tengas una buena experiencia aquí. El Dr. Richards rápidamente cambió de tema y comenzó a explicar la condición del señor Harris, pero Jennifer todavía sentía que había algo especial en la forma en que el señor Harris la miraba. No estaba segura si él había descubierto algo, pero parecía que había observado y comprendido más de lo que ella podría haber imaginado. En los días siguientes Jennifer se encontró frecuentemente asignada para cuidar al señor Harris. Cada vez que se encontraban sus conversaciones se volvían más amistosas y Jennifer comenzó a sentirse más cómoda con este paciente en particular. A pesar de ser un VIP, el señor Harris nunca mostró arrogancia o impaciencia, en cambio siempre escuchaba y mostraba interés en las historias de Jennifer, incluso preguntando sobre su proceso de trabajo y experiencias en el hospital. Jennifer nunca podría haber adivinado que el señor Harris se convertiría en un aliado especial en su lucha contra la discriminación racial que enfrentaba, pero aún no sabía que su presencia no era solo para recibir atención, sino para cambiar toda la dinámica en lo que llamamos Westside Hospital en un futuro cercano. A medida que pasaban los días mientras cuidaba a Joe Michael Harris, Jennifer Walker se dio cuenta gradualmente de que no era un paciente VIP común. Cada vez que entraba en la habitación, el señor Harris la observaba de cerca. Sus agudos ojos no perdían ningún detalle, aunque nunca hablaba directamente al respecto. Jennifer podía sentir claramente que el señor Harris estaba observando todo lo que sucedía en el hospital, no solo sobre su salud, sino también sobre cómo le estaban tratando. Una tarde, cuando Jennifer entró en la habitación del señor Harris para cambiarle los vendajes y revisar sus signos vitales, accidentalmente escuchó una conversación afuera de la puerta. Otras dos enfermeras estaban hablando, y Jennifer supo al instante que estaban hablando de ella. ¿De verdad cree que Sek lo logrará aquí? Este lugar no es para gente como ella, dijo una voz llena de malicia. Sí. No entiendo por qué la dejan manejar casos VIP. Ella no encaja en este hospital de clase alta. La otra enfermera rió burlonamente en respuesta. Jennifer intentó mantener la calma, pero esas palabras dolieron profundamente. A pesar de su familiaridad con este tipo de actitudes y comportamientos racistas encubiertos a lo largo de su carrera, escucharlo de colegas en su nuevo lugar de trabajo todavía le dolía. El señor Harris, acostado en su cama de hospital, parecía sentir la inquietud de Jennifer. La observaba cada movimiento mientras ella cambiaba sus vendajes, notando ligero temblor en sus manos que no estaba allí antes. Jennifer, ¿algo anda mal?, preguntó su voz suave, pero llena de preocupación. Jennifer sonrió tratando de ocultar su inquietud. No es nada, señor Harris. Solo ha sido un día largo y estresante. El señor Harris se quedó en silencio por un momento y luego habló con una voz profunda y tranquila. Puedo decir que estás lidiando con algo mucho más grande que solo tu trabajo. A veces no es necesario decirlo para ver la injusticia. Jennifer estaba atónita por sus palabras. No esperaba que el señor Harris hubiera observado y comprendido tanto. Su perspicacia la hizo sentir como si tuviera un aliado en el mundo frío y distante que ahora enfrentaba. Su corazón lleno de una mezcla de sorpresa y consuelo. Señor Harris. Jennifer dudó sin saber cómo responder. Solo quiero hacer bien mi trabajo, nada más importa. El señor Harris la miró fijamente, sus ojos agudos aparentemente tratando de mirar más profundamente en sus pensamientos. Entiendo que dijo, pero a veces tenemos que enfrentar la realidad de que el trabajo no es solo sobre él. Trabajo, la forma en que te tratan las cosas que estás soportando aquí no es solo un problema personal. A veces el silencio no es la forma de resolver estas injusticias. Jennifer bajó la cabeza reflexionando sobre las palabras del señor Harris, que había aprendido a soportar para no dejar que los comentarios negativos o los comportamientos racistas la afectan. Pero ahora, al escucharlo del señor Harris, se dio cuenta de que tal vez las cosas que estaba soportando no solo la afectaban. Estar en silencio y aceptarlo podría no ser la mejor manera de cambiar su situación. Respondió con una voz suave pero sincera, señor Harris, me enfrenté a la discriminación a lo largo de toda mi carrera. A veces lo único que puedo hacer es quedarme callado y seguir haciendo mi trabajo. No quiero crear conflictos ni complicarme las cosas. El señor Harris asintió como si entendiera completamente la situación en la que se encontraba Jennifer.
Lo sé, Jennifer, pero hay momentos en los que tenemos que hablar, a veces el silencio solo refuerza la injusticia. Jennifer se quedó allí contemplando sus palabras. Sabía que el señor Harris no era solo un paciente común, había visto la discriminación que ella había enfrentado y no solo estaba mirando de brazos cruzados. Tal vez esta no era solo su batalla, tal vez alguien más le estaba apoyando en contra de esta discriminación. Después de un momento de silencio, el señor Harris continuó. Sabes, Jennifer, he estado en muchos hospitales a lo largo de mi vida y he visto cómo las personas se tratan entre sí. Las personas como usted a menudo tienen que soportar más de lo que nadie puede imaginar, pero creo que con su fuerza y resistencia puede cambiar más de lo que piensa Jennifer. Jennifer miró al señor Harris sintiendo una profunda gratitud brotando dentro de ella. Nunca se había imaginado que podría encontrar empatía en un paciente, especialmente en alguien tan poderoso como el señor Harris, pero parecía que él entendía su situación e incluso la alentó de maneras que no esperaba antes de salir de la habitación. El señor Harris dijo algo que Jennifer nunca olvidaría. Recuerde que a veces la mayor fortaleza no está en cuánto soportamos, sino en cómo nos levantamos y cambiamos las cosas. Jennifer salió de la habitación con la mente llena de nuevos pensamientos. El señor Harris no era solo un paciente que necesitaba atención, había visto y comprendido el dolor por el que estaba pasando, pero lo que es más importante, la hizo reconsiderar cómo estaba lidiando con la discriminación racial que había sufrido a lo largo de su vida. Tal vez era hora de que dejara de permanecer en silencio. El consejo del señor Harris resonó en la mente de Jennifer mientras continuaba trabajando en el hospital Westside. Él había recordado que a veces el silencio solo reforzaba la injusticia y esto le hizo darse cuenta de que necesitaba demostrar sus capacidades y estar lista para enfrentar los desafíos de frente, y pronto la oportunidad llegó más rápido de lo que había anticipado cuando el hospital entró en modo de emergencia después de un importante accidente de tráfico. Se le pidió a Jennifer que ayudara. El doctor David Richards en una cirugía compleja. Jennifer sabía que trabajar con el doctor Richards no sería fácil, él siempre había mostrado frialdad y escepticismo sobre sus habilidades. Sin embargo, ella no dejó que eso la detuviera, se dijo a sí misma que esta era su oportunidad de demostrar su valía frente a todos, especialmente frente a aquellos colegas que habían dudado de ella cuando entró al quirófano. El ambiente estaba tenso, el doctor Richards ya estaba en la mesa de operaciones, su rostro delataba su duda. Walker, espero que estés listo, no tenemos tiempo para errores, dijo bruscamente. Jennifer permaneció tranquila y se puso a trabajar con absoluto cuidado, se coordinó sin problemas con los demás médicos y enfermeras, proporcionando rápidamente las herramientas necesarias antes de que el doctor Richards las solicitara. Pero la tensión en la habitación no disminuyó, especialmente porque Jennifer podía sentir la mirada penetrante del doctor Richards observando cada movimiento como si esperara que cometiera un error a medida que avanzaba la cirugía. Jennifer notó que algo andaba mal. El doctor Richards se estaba preparando para hacer una incisión crítica, pero desde el ángulo de Jennifer, si hacía el corte en ese lugar, el paciente podría sufrir una complicación grave. Esta situación era exactamente como un caso que había encontrado durante su formación y sabía que si no hablaba las consecuencias podrían ser graves. Jennifer enfrentó una lucha interna. Hablar significaba desafiar directamente al doctor Richards, un hombre que siempre había dudado y la había criticado, pero si permanecía en silencio podría presenciar un error que tendría serias repercusiones para el paciente. Las palabras del señor Harris resonaron en su mente una vez más. A veces el silencio no es la solución. Jennifer respiró hondo y decidió hablar. Doctor Richards, creo que deberíamos reconsiderar la ubicación de la incisión con la condición del paciente. Me preocupa que cortar en este ángulo pueda causar daño arterial. Todo el quirófano quedó en silencio por un momento, todos los ojos se volvieron hacia Jennifer y la tensión pareció alcanzar su punto máximo. El doctor Richards levantó la vista, sus ojos brillando con evidente ira. ¿Estás cuestionando mi decisión, Walker?, preguntó, su voz goteando sarcasmo y desafío. Jennifer podía sentir la presión de todos lados, pero se mantuvo firme. Solo quiero asegurarme de que estamos tomando la decisión más segura para el paciente, respondió, su tono tranquilo pero firme. El doctor Richard se quedó quieto por un momento, sus ojos fríos, evaluando a Jennifer. La atmósfera en la habitación se sintió congelada, y todos esperaron su reacción. Después de unos segundos, con el ceño fruncido a regañadientes, revisó silenciosamente las imágenes de ultrasonido. Después de verificar, el doctor Richards ajustó completamente la posición de la incisión, exactamente a lo que Jennifer había sugerido. La cirugía continuó sin más complicaciones. Cuando la operación concluyó con éxito, todos en la habitación se quedaron en silencio sin decir una palabra. Jennifer sabía que había hecho lo correcto, pero la sensación de tensión no se había disipado por completo después de limpiar y salir de la sala de operaciones. Jennifer se estaba preparando para regresar a la sala principal, cuando escuchó una voz que la llamaba desde atrás. Walker, encuéntrame en mi oficina después de tu turno. El doctor Richards May dijo que su tono aún era frío y autoritario. La familiar sensación de ansiedad brotó dentro de Jennifer. Sabía que había tenido razón, pero al mismo tiempo también comprendió que confrontar directamente al doctor Richards podría llevar a consecuencias no deseadas.
Él tenía un gran poder en este hospital y con solo una palabra suya, su carrera podría verse gravemente afectada. Mientras salía del área de cirugía, Jennifer se encontró con el señor Harris sentado en su habitación del hospital. Él la notó y sonrió suavemente como si ya supiera lo que había sucedido. Lo hiciste muy bien, Jennifer, escuché sobre esa cirugía. A veces, para hacer lo correcto, tenemos que enfrentar nuestros mayores desafíos. Dijo con los ojos llenos de comprensión. Jennifer sintió como si hubiera recibido una motivación adicional del señor Harris. Palabras de aliento a pesar de que estaba a punto de enfrentarlas. Consecuencias de su confrontación con el Dr. Richards, ya no tenía miedo, había defendido a su paciente y lo que era correcto y eso le dio un sentido de orgullo y resolución que nunca antes había sentido. Esta confrontación era solo el comienzo de los cambios más grandes que esperaban a Jennifer en el Hospital Westside. Los próximos eventos no solo cambiarían su vida sino que también sacudirían toda la cultura de este hospital después de la cirugía exitosa y la solicitud del Dr. Richards de verla. En privado Jennifer no pudo evitar preocuparse por las consecuencias que estaba a punto de enfrentar. Sabía que hablar durante la cirugía era necesario, pero también se dio cuenta de que el Dr. Richards podría no perdonarla fácilmente por desafiarlo frente a todos. Después de terminar su turno empacó sus cosas y se dirigió a la oficina del Dr. Richards preguntándose todo el tiempo que sucedería después. Cuando Jennifer llegó a la oficina, el Dr. Richards ya estaba sentado, su rostro más severo que nunca. Sin esperar a que se sentara, comenzó a hablar enojado. Walker, ¿crees que tienes derecho a desafiarme en la sala de operaciones? ¿No entiendes que aquí las enfermeras solo están destinadas a ayudar, no a dar consejos? Que son completamente inaceptables. Jennifer permaneció tranquila a pesar de que podía sentir su ansiedad levantándose. Ella entendió que este era un momento crítico, pero también sabía que no había hecho nada malo, solo quería asegurar la seguridad del paciente. Dr. Richards, creo que actué apropiadamente al hablar en esa situación, dijo, su tono firme y decidido. Dr. Richards frunció el ceño claramente insatisfecho. Con la respuesta de Jennifer se puso de pie caminando de un lado a otro la oficina. ¿Crees que eres especial porque te atreviste a hablar? La verdad es que solo eres una parte de la política de diversidad de este hospital. Sin ti funcionaríamos bien. Creo que es hora de reconsiderar tu posición aquí. Antes de que Jennifer pudiera responder, otra voz inesperadamente habló desde la puerta, sorprendiéndolos a ambos. Dr. Richards, creo que está evaluando mal la situación. Jennifer se dio la vuelta. Sorprendida al ver al señor Harris, el paciente VIP al que había estado cuidando entró en la oficina. Ya no era solo un paciente común ahora, exudaba un aire de autoridad con ojos agudos y clara confianza. Dr. Richards palideció al ver al señor Harris. Señor Harris, no me di cuenta de que estaba aquí. Él tartamudeó, su rostro cambiando repentinamente de arrogancia a nerviosismo. El señor Harris ignoró la reacción nerviosa del Dr. Richards y continuó con su voz severa y firme. En realidad he estado observando él trabajo de Jennifer muy de cerca. No solo es una enfermera excelente, sino que también tiene la capacidad de tomar decisiones acertadas en situaciones críticas. Sin ella, el paciente en esa cirugía podría haber estado en grave riesgo. El Dr. Richard se quedó congelado. Pero señor Harris, yo solo pensé que ella había cedido su autoridad, trató de explicar. Autoridad del señor Harris rió fríamente. Cierto, la autoridad viene de la capacidad y la dedicación al paciente, no de la silla en la que está sentado. Y lo que no sabes, Dr. Richards, es que no soy solo un paciente VIP, soy el director ejecutivo de Healthcare United, una de las corporaciones de atención médica más grandes del país. Estoy aquí para evaluar la calidad de la atención en el Hospital Westside y lo que he visto hasta ahora no es impresionante. Jennifer estaba atónita por estas palabras. Nunca había imaginado que él, señor Harris, ejerciera tanto poder. Toda la incertidumbre sobre sus observaciones y preocupación por ella ahora se volvió clarísima. Él no había venido al hospital como un paciente común, él estaba allí para evaluar todo el sistema desde dentro. El Dr. Richards parecía que estaba a punto de colapsar. Señor Harris, no tenía idea, no era mi intención. El señor Harris levantó la mano para silenciarlo. Lo que he visto es injusticia, discriminación y una cultura laboral tóxica que no valora el talento. Jennifer es una enfermera talentosa y merece un trato justo. Lo que he presenciado aquí es un fracaso por parte del hospital y eso cambiará de inmediato. El Dr. Richard se quedó sin palabras, sin atreverse a decir otra palabra. El señor Harris se volvió hacia Jennifer con una mirada más amable. Señorita Walker, aprecio profundamente su profesionalismo y su coraje, defendió a su paciente e hizo lo correcto. Quiero que sepa que tiene todo mi apoyo. Jennifer todavía estaba procesando todo, pero sintió una profunda sensación de gratitud. No había esperado que hablar por la seguridad de su paciente llevara a un cambio tan monumental. El señor Harris no solo la estaba protegiendo, estaba preparado para cambiar el sistema en el que trabajaba. El señor Harris luego se volvió para encarar al Dr. Richards. Pediré una investigación sobre su comportamiento y el comportamiento de todo el equipo de liderazgo. Esta cultura tóxica debe terminar si Westside Malo quiere seguir operando bajo voz Healthcare. La gerencia de Bula y Toan de United, las cosas tendrán que cambiar, empezando por usted. El Dr. Richards bajó la cabeza en completo silencio.
dándose cuenta claramente de que su carrera ahora pendía de un hilo después de que terminó la conversación. Jennifer salió de la oficina con una mezcla de alivio y asombro. Todo había sucedido tan rápido e inesperadamente, pero sabía que esta confrontación sería un punto de inflexión en su carrera. No solo había demostrado su valor, sino que también había contribuido a un cambio mayor dentro del hospital. Lo que Jennifer no había anticipado fue que su coraje y determinación marcarían la diferencia no solo para ella, sino para todo el sistema en el que trabajaba y, aunque todavía había muchos desafíos por delante, Jennifer sabía que no tendría que enfrentarlos sola después de la tensa confrontación con el Dr. Richards y la sorprendente revelación sobre la verdadera identidad del Sr. Harris. El Hospital Westside comenzó a experimentar cambios profundos. El incidente no solo causó revuelo dentro del hospital, sino que también se extendió rápidamente por toda la comunidad médica. Se iniciaron investigaciones sobre la cultura laboral tóxica, particularmente el comportamiento discriminatorio. Los involucrados fueron reprendidos y se les exigió que se sometieran a programas de capacitación en diversidad e igualdad. El Dr. Richards, una vez que la autoridad incuestionable en el hospital fue suspendida de su puesto tan pronto como los resultados de la investigación se publicaron y comenzaron a surgir pruebas de discriminación no solo contra Jennifer, sino también contra muchas otras enfermeras y miembros del personal. El caso de Jennifer había allanado el camino para que otros se presentaran y hablaran sobre las injusticias que habían sufrido, lo que obligó a los líderes del hospital a reconocer y abordar el problema. Para Jennifer, se convirtió en un símbolo de cambio positivo en el hospital. Ahora todos la miraban con respeto. No más prejuicios susurrados o indiferencia de sus colegas. Aquellos que una vez la habían rechazado habían cambiado sus actitudes al reconocer que Jennifer no solo era una enfermera calificada, sino también una persona valiente que defendía lo correcto incluso con el riesgo de perder su trabajo. El señor Harris, al ver la capacidad y el fuerte espíritu de Jennifer, decidió ofrecerle un papel en un proyecto de reforma más grande. Healthcare United, la corporación de atención médica que él dirigía, comenzó a implementar reformas destinadas a crear un entorno de trabajo más equitativo e inclusivo en todos los hospitales de su sistema. El señor Harris invitó a Jennifer a convertirse en asesora de este proyecto con el papel de sugerir mejoras de políticas y capacitar al personal de atención médica, ayudándolos a comprender la importancia de la diversidad y la equidad en el lugar de trabajo. Jennifer, aunque sorprendida y algo indecisa sobre el nuevo rol, sabía que esta era una oportunidad no solo para avanzar en su carrera, sino también para ayudar a cambiar el sistema desde adentro. Ella había enfrentado las dificultades, se enfrentó a la injusticia y ahora podía usar su experiencia para ayudar a otros asegurándose de que nadie más tuviera que pasar por lo que ella había soportado en el Hospital Ty Westside. Una nueva atmósfera comenzó a tomar forma, cambios en la administración y se implementaron nuevas políticas de equidad e inclusión. El personal de atención médica debía asistir a cursos de capacitación sobre diversidad y las enfermeras y los médicos que anteriormente habían sido marginados ahora tenían las mismas oportunidades de ascenso. Aquellos que se habían comportado de manera inapropiada eran tratados estrictamente y el caso de Jennifer se convirtió en un ejemplo de cómo enfrentarse a las malas acciones podía conducir a cambios significativos para Jennifer. Ya no era la nueva enfermera que soportaba miradas frías de sus colegas. Ahora se había convertido en una parte esencial de la transformación de la cultura laboral. Una fuente de inspiración para muchos colegas que habían tenido miedo de hablar cuando se enfrentaban a la injusticia. No solo ganó reconocimiento del hospital, sino también de la industria de la salud en general, recibiendo invitaciones para hablar en conferencias y seminarios sobre diversidad y equidad en el lugar de trabajo, aunque todo había cambiado para mejor. Jennifer sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Nuevo rol dentro de Healthcare United. No sería fácil cambiar un sistema que durante mucho tiempo había estado plagado de desigualdades y prejuicios. No sucedería de la noche a la mañana, pero Jennifer se sintió empoderada por el apoyo del señor Harris y por la nueva conciencia de sus colegas. Lo que Jennifer comprendió más profundamente después de todo fue la importancia de hablar. Si se hubiera quedado callada en el quirófano ese día, si no se hubiera enfrentado al Dr. Richards, las cosas podrían haber ido en una dirección completamente diferente, pero gracias a su coraje, no solo cambió su propio destino, sino que también contribuyó a mejorar el entorno laboral de miles de otros trabajadores de la salud. Mirando hacia atrás en su viaje, Jennifer sabía que su carrera ya no se trataba solo del trabajo diario de una enfermera, se había convertido en una representante del cambio que abogaba por la justicia y la igualdad en el sistema de atención médica y con los logros que había obtenido. Jennifer se sintió más preparada que nunca para enfrentar los desafíos futuros con la creencia de que cuando defiendes lo correcto, el cambio real es posible. El viaje de Jennifer había cerrado un capítulo de dificultades y abierto un nuevo capítulo de esperanza y oportunidad para cambios aún mayores, no solo en el Hospital Westside, sino en todo el sistema de atención médica.
La historia de Cha Jennifer Walker nos ha mostrado el poder de coraje al enfrentarse a la injusticia a través de su viaje. Ella no solo se cambió a sí misma, sino que también ayudó a mejorar todo un sistema que había estado lleno de discriminación e injusticia. El mensaje de esta historia es que cuando te atreves a defender lo que es correcto, puedes crear un cambio monumental. Si disfrutaste de esta historia y sus mensajes positivos de resiliencia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas los videos futuros. Gracias por mirar y apoyar.